Hermano Luis y todos los hermanos que nos están acompañando esta noche, pues quiero agradecerles la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir un mensaje de estudio esta noche. Ojalá y pues como siempre todo lo que estudiemos sea para no solamente nuestro beneficio espiritual, sino que también podamos poner en práctica estas cosas, enseñar estas cosas a otros y espero que esa meta se logre con nuestro estudio de esta tarde. Van a poder mirar en pantalla, pues aquí voy a estar presentando pues el tema, el cual pues el hermano Luis ya había anunciado con anticipación que iba a estar tocando el tema de la autonomía de las iglesias del Señor. Este es un tema que, bueno, puede a la vez ser simple y a la vez complejo, porque es simple en el sentido de que, bueno, la manera en que la Biblia presenta información sobre lo que viene siendo la autonomía de la iglesia, pues es relativamente simple, son versículos simples que son fáciles de entender. Pero es complejo porque, bueno, la palabra autonomía no aparece en las escrituras. Entonces lo que debemos de hacer es estudiar y tomar los principios bíblicos de los pasajes para mostrar, bueno, que la autonomía es algo que sí se enseña en las escrituras. Y el problema también se encuentra muchas veces la aplicación a este tema, porque muchos que dicen comprender el tema de la autonomía, pues en realidad no lo practican. Y por eso vamos a estar en este estudio, pues viendo prácticamente tres puntos. Los pasajes que muestran que cada congregación es autónoma. Vamos a estar hablando también de la importancia de la autonomía, pero también los peligros de no respetar esa autonomía de las congregaciones. Y es lo que vamos a estar pasando pues el resto de nuestro tiempo juntos estudiando esas tres cuestiones. Pero antes de tocarlas, veamos primero que nada qué es la autonomía. Cuando hablamos de autonomía, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, la palabra autonomía es una palabra compuesta de dos palabras griegas. Viene de la palabra griega auto, que significa propio o mismo, y también viene de la palabra griega nomos, que significa ley o administración. Entonces, cuando vemos lo que viene siendo la palabra en sí, que es una palabra griega, pues realmente significa administración propia o lo que viene siendo ley propia. Es importante entender que cuando estamos hablando de autonomía no estamos diciendo que las congregaciones tienen el derecho divino de decir qué es válido y qué no es válido. Por eso es que la palabra autonomía la utilizamos como la idea de la administración propia de cada congregación. Y eso es básicamente lo que vamos a estar viendo en este estudio, que una iglesia tiene la facultad de obrar con independencia de la opinión y deseos de otros. Y lo vamos a estar viendo como obviamente una congregación no puede decirle, por ejemplo, a la congregación en Buenaventura, decirles qué hacer y cómo hacerlo. No, eso violaría el principio de la autonomía de la congregación local, que ella tiene la facultad de obrar sin necesidad que alguien más venga a meterse en los asuntos de esa congregación. Claro, la limitación que toda congregación debe de tener es las escrituras. ¿Qué dice el Señor? Esa es la ley. Pero nosotros, entendiendo este tema de la autonomía, vamos a ver que cada congregación tiene la facultad de obrar independientemente de la opinión o los deseos de otros miembros de la Iglesia de Cristo. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en nuestro estudio esta tarde. Entonces, hablemos primero que nada, veamos los varios pasajes bíblicos que muestran que cada congregación es autónoma. No los vamos a ver todos, pero vamos a ver algunos que vamos a lograr ver que cada congregación tiene esa facultad de hacer su obra sin que otras congregaciones se entremetan en esa obra en particular. Por ejemplo, la Biblia nos dice que en cada congregación dentro del primer siglo había ancianos. Y aquí es donde es importante notar cómo muchas veces los mismos pasajes bíblicos que nosotros podemos utilizar para mostrar un principio bíblico, muchas veces los sectarios, muchas veces las denominaciones utilizan esos mismos pasajes para mostrar el error que ellos practican.
Por ejemplo, yo vengo del catolicismo, yo era católico hasta que tenía 20 años donde comencé a tener unos estudios con unos hermanos y logré entender lo que eran las escrituras, lo que era el plan de Dios y me convertí al cristianismo y obviamente salí del catolicismo. Pero en el catolicismo usted sabe que los ancianos o los obispos, que son lo mismo, pues en el catolicismo hay un obispo por lo que viene siendo toda, en algunas ocasiones, toda una ciudad o toda un área. ¿Y de qué pasaje toman esa idea? Bueno, de Tito el capítulo 1 y el versículo número 5. En esa sección de escritura, el apóstol Pablo le dice esto a Tito, versículo número 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad como yo te mandé. Entonces, en el catolicismo dice, bueno, hay un obispo por ciudad, lo que ellos le llaman diócesis. Entonces, en una diócesis hay varias congregaciones, varias iglesias, y hay un solo obispo por todas ellas. Entonces, ellos dicen, bueno, es porque Pablo dijo que estableciesen ancianos en cada ciudad, y por lo tanto hay un obispo por una ciudad completa. Bueno, el problema está en aislar el pasaje de Tito sin considerar los otros pasajes que muestran que ancianos en cada ciudad era equivalente a ancianos en cada congregación. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Hechos 14 y el versículo número 23, donde el apóstol Pablo, después de haber ido por el área de Asia Menor y haber estado predicando y estableciendo congregaciones, dice la escritura que al regresar por ese lugar comenzaron a establecer ancianos en cada congregación. Dice así el versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces dice, constituyeron ancianos en cada iglesia. Yo creo que es equivalente a lo que dice Pablo en Tito 1, cuando dice en el versículo 5 que estableciese ancianos en cada ciudad. Bueno, si en una ciudad había una iglesia, entonces establecer ancianos en esa iglesia. Entonces, los ancianos tienen un propósito, los obispos o los pastores, que es lo mismo, tienen un propósito, como lo vamos a ver en un minuto, es que es el dirigir, el llevar la grey, el liderarlos. Y por esa razón, pues Pablo dice que cada congregación debería tener sus propios ancianos. Filipenses 1 y el versículo número 1, la iglesia en Filipos, por ejemplo, ellos tenían ancianos y dice ahí la escritura que Pablo al escribirle estas cartas les manda saludos también a ellos. Dice así el versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Entonces, los obispos es lo mismo que los ancianos, es lo mismo que los pastores. Obviamente esos términos tienen que ver con el área en que se dedican, en qué es lo que hacen. Un obispo es una palabra griega que significa un supervisor, alguien que está supervisando algo. Un anciano se refiere a ellos así porque no son jóvenes, son personas ya maduras, maduras en la fe y maduras en edad, y un pastor porque pues se dedican a dirigir, a liderar las ovejas del Señor. Entonces esos términos son lo mismo, se refiere al mismo grupo de personas. Esto es que muy comúnmente nosotros los llamamos los ancianos. Pero también vemos que la escritura nos enseña que los ancianos eran quienes tenían la responsabilidad de alimentar a la grey, esto es, a las ovejas, pero únicamente las ovejas en donde ellos eran miembros de esa congregación. En Hechos 20, por ejemplo, aquí hablando con los ancianos de la iglesia en Éfeso, Pablo le dice esto a ellos en el capítulo 20, versículo 28 del libro de los Hechos. Dice el versículo número 28, dice esto: por tanto, mirad que por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué propósito? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. La palabra apacentar, pues tiene la idea de alimentar. Eso es lo que los ancianos están haciendo, alimentando a las ovejas, a la grey. Pero alimentar, ¿de qué sentido? Bueno, no se refiere a darles el frijolito y el maíz y el trigo de cada día. Eso no se está refiriendo a eso, sino que alimentarlos espiritualmente. Los ancianos eran los responsables para asegurarse
que la congregación, la grey, estuviese siendo alimentada con el alimento espiritual necesario para crecer. Y es por eso que en otros pasajes, por ejemplo, Pablo, después de hablar con los ancianos de Éfeso, ahí en Hechos 20, después les escribe una carta en el capítulo 4, versículo 11 al 12, y ahí les dice que ellos tenían una responsabilidad de preparar a los miembros de la congregación para no solamente estar pues predicando el evangelio, sino que también enseñándole estas cosas a otros. Dice ahí el versículo número 11 al 12 de Efesios 4. Pablo escribe y dice esto. Y él mismo, refiriéndose al Señor, él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, entre las cosas que menciona aquí Pablo, que el Señor había constituido entre algunos de esos varones, a uno los hizo pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Para perfeccionar a los santos. ¿Y para qué dice? Para la obra del ministerio. Entonces, para que ellos pudiesen hacer, ocupaban alguien que los liderara, alguien que los guiara. Y en este caso eran los ancianos o los obispos. Entonces, esto es importante entender esto, porque esto es lo que nos va a llevar a entender la autonomía de la congregación, porque estos ancianos únicamente estaban limitados a dirigir, esto es, a apacentar únicamente la grey entre las cuales ellos eran miembros. En Primera de Pedro, capítulo 5, esta sección de escritura, el apóstol Pedro le escribe esto a los ancianos y les dice esto en el versículo 1 al versículo 3, dice Pedro esto. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Si usted le gusta a marcar en su Biblia ciertas frases o ciertos pasajes, ahí marque esa partecita que dice que los ancianos que están entre vosotros. ¿Cuál es el punto? Los ancianos están limitados a únicamente la grey que se encuentra entre ellos. Ellos no podían dirigir o liderar o apacentar la grey de otras congregaciones. Y por eso dice aquí el apóstol Pedro nuevamente, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, dice el versículo 2, apacentad la grey de Dios. Ellos tenían la obligación de alimentar, de dirigir, de proveer esa guianza espiritual, pero ¿a quiénes? ¿A todo individuo? No, a la grey que estaba entre ellos. Apacentad la grey de Dios, dice el versículo 2, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces notemos aquí un par de cosas. El versículo número 3 indica que la grey estaba al cuidado de los ancianos y esa grey era los que estaban entre ellos. No era ninguna otra congregación, sino únicamente la congregación a la cual ellos eran miembros, a la cual ellos eran los obispos. Entonces, podemos ver de estos pasajes que la congregación local solamente puede ser dirigida por sus propios obispos y no por los obispos de alguien más. Esto nos da a entender que la autonomía, la idea de esta administración propia únicamente recae en la congregación local. Ninguna otra congregación puede pues inmiscuirse en los asuntos de una congregación. Solamente los que están encargados de esa congregación son los que tienen esa tarea. No pueden meterse en los asuntos de otra congregación. La grey está mandada a someterse a los ancianos de esa congregación y no a ninguna otra. Por ejemplo, si vemos en el capítulo 13 del libro de Hebreos y el versículo número 7, noten lo que dice aquí el escritor de Hebreos. El versículo 7 dice esto.
Acordaos de vuestros pastores. Como ya mencionamos, los pastores, los ancianos y los obispos son las mismas personas. Simplemente son nombres que muestran la fase de su obra dentro de la congregación. Dice el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, si usted está en una congregación que tiene ancianos, pues entonces usted está obligado a considerar el ejemplo que ellos le están dando a usted. No puede usted ir y buscar consejo de otros, porque los ancianos de esa congregación, los pastores, ellos son los encargados de esa congregación. Versículo 17 del mismo capítulo. Dice el escritor de Hebreos ahí, obedeced a vuestros pastores, no a los pastores de otra congregación. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, si notamos aquí el versículo 17, vemos nuevamente que la obligación de los miembros de la congregación es el someterse al liderazgo, a cómo ellos guían los pastores de esa iglesia y no los pastores de otras congregaciones. Sí, sabemos que muchas congregaciones creen lo mismo que nosotros, practican lo mismo que nosotros. Hay algunas en donde pues hay algunas prácticas que están un poquito diferentes y muchas veces pues hay la cuestión de si son congregaciones fieles o no. Vamos a ver ahorita en un momento cómo muchas veces se comete el error de juzgar otras congregaciones, violando en ese sentido la autonomía de la congregación. Entonces, es importante reconocer nuevamente, cada congregación debe de tener sus propios pastores, sus propios obispos, sus propios ministros, y ellos son los que enseñan a esa congregación, son los que dirigen, en el caso de los obispos, a esa congregación y no a ninguna otra. La Grey está mandada a someterse a sus ancianos y no a los ancianos de ninguna otra congregación, y obviamente ningún anciano de otra congregación a meterse a tratar de dirigir los miembros de otra congregación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 12 al 13. El apóstol Pablo muestra nuevamente ahí la obligación que tienen los miembros de la congregación local de someterse a los que están dirigiéndolos a ellos. Versículo 12 al 13, dice el apóstol Pablo esto: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Noten lo que dice ahí el versículo 12, nuevamente, que es obligación de los miembros de la congregación reconocer a los que les está dirigiendo, a los que presiden, y dice ahí también a los que los amonestan, tal como un pastor literal con sus ovejas los está encaminando hacia donde tienen que ir. Así también los pastores de la iglesia, aquellos que son los obispos, los ancianos, tienen esa responsabilidad, y los miembros de la congregación tienen la responsabilidad de someterse a ellos y a ningunos otros, ni a ninguno más. Entonces, podemos ver de estos pasajes que es claro que cada congregación tiene que estar dirigiéndose a sí misma, basado obviamente en la palabra de Dios. Esta es la ley, pero como ya mencionamos, la palabra autonomía significa básicamente la facultad de obrar o de trabajar independientemente de la opinión o los deseos de otras personas, de otros cristianos de otras congregaciones. Claro, como ya mencioné, muchos practicamos las mismas cosas, hacemos las cosas de una manera muy parecida, pero eso no quiere decir que la iglesia es una red de diferentes congregaciones y que los de una congregación pueden dirigir o decirle a otra qué es lo que pueden o no deben de hacer. Eso violaría el principio de estos pasajes, que cada congregación debe de estar dirigida por sus propios ancianos, o que los miembros de esa congregación se sometan únicamente a esos ancianos, los de su propia congregación, y no los de alguna otra. Ahora,
¿Por qué es importante entender este tema de la autonomía? ¿Por qué es importante la autonomía en sí? Bueno, hay algunas razones que quisiera compartir con ustedes que quizás muchas veces no nos damos cuenta. El por qué el diseño de Dios es que cada congregación se dirija a sí mismo sin estarse siendo llevados por lo que otros creen o lo que otros dicen debemos de estar haciendo. Número uno es porque el diseño de Dios, cada congregación siendo autónoma, evita que el error de una congregación afecte a otra. Si usted, por ejemplo, en alguna ocasión escuchado en su casa, quizás es el sábado por la mañana y escucha que tocan la puerta, va y abre y es quizás un señor con su familia, sus niños, su esposa, y vienen ellos con una pequeña revista llamada La Atalaya. Son miembros de la luz, no de la luz, perdón, de los testigos de Jehová. Y estos vienen repartiendo esas pequeñas revistas, invitándole a sus estudios, invitándole a estar con ellos. Y quizás usted no se ha dado cuenta, pero si usted en Colombia recibe esa revista, es la misma revista que se está repartiendo en México, es la misma revista que se está repartiendo en Centroamérica, es la misma revista que se reparte en Europa. Todos ellos llevan las mismas revistas. Y si usted, por ejemplo, toma la de esta semana, la misma que usted recibe en Colombia, es la misma que reciben en Europa, es la misma que reciben en todas partes del mundo donde hay testigos de Jehová. Entonces, la pregunta es esto: si esa revista está enseñando algún error, ¿cuántas congregaciones de los testigos de Jehová están aprendiendo ese error? Todas ellas. Todas esas congregaciones están aprendiendo el mismo error. ¿Por qué? Porque solamente tienen una sola dirigencia. Los que están en Estados Unidos, los que producen esa revista, ellos les dicen, esto es lo que tienes que aprender, esto es lo que le estamos enseñando, y cada testigo de Jehová en cada rincón de este planeta aprende lo mismo. Y si se enseña error, todos aprendieron el mismo error. Pero, digamos, por cuestión de argumento, que la congregación de donde yo soy miembro, digamos que nosotros estemos participando en algún error. Eso no les va a afectar a ustedes en Buenaventura, no les va a afectar a ninguna otra congregación en Colombia o en Sudamérica, en Centroamérica, no les va a afectar a ninguna de ustedes. ¿Por qué? Porque el error está únicamente en una congregación. Cuando no se respeta la autonomía, el error fácilmente puede afectar a otras congregaciones. Si usted nota lo que dijo Pablo en Primera de Timoteo, el capítulo 4, versículo 1 al 3, Pablo dijo algo bien interesante con referencia a cómo algunos, no todos, iban a apartarse de la verdad. Dice esto el versículo 1 al 3 de capítulo 4 de Primera de Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. No todos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Noten cómo el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo había advertido que algunos iban a apartar de la fe. No todos, algunos. ¿Por qué? Porque en el diseño de Dios, cada congregación era autónoma y si una de ellas caía en un error, no iba a afectar a las demás. Claro, era posible que otras tuviesen errores similares o errores parecidos y obviamente la misma receta que Pablo dio para corregir esos errores a una congregación se utilizan para corregir los errores de otras. Pero el punto es esto: Pablo menciona aquí claramente que algunos iban a apostatar, a alejar de la fe, pero no iba a afectarlos a todos. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios, autonomía en cada congregación, iba a evitar que el error afectara a todas las congregaciones si todas estuvieran conectadas como una red de congregaciones, como lo son, por ejemplo, los testigos de Jehová.
Si ellos imprimen error desde Nueva York, que es donde se encuentra la sede de los testigos de Jehová, cada testigo de Jehová en todo el mundo va a aprender el mismo error. ¿Por qué? Porque no son autónomos. Ellos están dirigidos por una central. Las iglesias del Señor son autónomas y en el diseño de Dios, esto evita que el error afecte a todas las congregaciones. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, le dice esto, versículos 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Quiero que noten allí el versículo número 6. Pablo dice, estoy maravillado que se hayan alejado tan rápidamente de aquel que les llamó por la gracia del Señor Jesucristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, este problema es interesante porque este problema está afectando únicamente a las iglesias de Galacia. No afectaron a la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos tenía otros problemas, pero no era el problema que tenían las iglesias de Galacia. La iglesia en Corinto tenía muchos problemas, pero no tenían el problema que tenían las iglesias de Galacia. La iglesia en Éfeso tenía problemas, pero no era el problema que tenían las iglesias de Galacia. ¿Cuál es el punto? Que Dios en su sabiduría, dando a cada congregación esta autonomía, tener sus propios ancianos, tener sus propios obispos, evitaba que se regara el error por otras congregaciones. Por eso es que la autonomía es importante, porque si la congregación aquí donde yo soy miembro comenzara a enseñar algún error, únicamente va a afectarnos a nosotros. No le va a afectar ni a las otras congregaciones que están cerca de aquí, ni les va a afectar a ustedes que están en Centro o Suramérica. ¿Por qué? Porque Dios en su sabiduría dio esta autonomía a cada congregación. Pero también vemos que es importante la autonomía porque cada congregación tiene su propia obra que hacer. Como el hermano Luis estaba mencionando, la obra que iban a estar haciendo, creo que este fin de semana o el próximo, que tenían una obra de sábado y domingo, de estar predicando en este lugar en particular. Bueno, está bien que ellos hagan su obra, pero la obra que ellos hacen únicamente va a beneficiarle a ellos. Esperamos, obviamente, que gente pueda escuchar el evangelio y responda, pero eso no va a causar ninguna repercusión con nosotros, sino solamente con la congregación local. Cada congregación tiene obra que hacer y debe de respetar su propia obra sin meterse en la obra de otras congregaciones. Hechos 11, por ejemplo, versículo 29 al 30. En esa sección de escritura vemos algo bien interesante, cómo las iglesias que estaban en Jerusalén, la iglesia en Judea, estaba pasando por un tiempo muy difícil y varios hermanos de otras áreas decidieron apoyarles con un dinero. Pero quiero que noten lo que dice la escritura, versículo 29 al 30, dice así. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo fueron los que llevaban esa donación de dinero para ayudarle a los hermanos, pero eran las congregaciones de Judea. Cada congregación tenía sus propios ancianos. Por lo tanto, Pablo y Bernabé a cada congregación le dieron a los ancianos para que ellos pudieran ayudarle a los miembros de su propia congregación. Pablo no iba a llegar y decir, ok, hermanos, nosotros les vamos a repartir. No, se lo dieron a los ancianos porque los ancianos eran los que conocían la necesidad de cada congregación. Entonces, podemos ver aquí la importancia de la autonomía en que aún el apóstol Pablo respetaba la autonomía de cada congregación en Judea. Él tenía autoridad como apóstol, claro, pero en este caso respetaba la guianza, la dirigencia de esas congregaciones que tenían sus ancianos.
En 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2, vemos nuevamente que en Jerusalén había una gran necesidad por causa de una sequía, de una hambruna que había, y por lo tanto el apóstol Pablo comienza a animarle a congregaciones, no solamente en Galacia, sino también a la de Corinto, a que ayudaran a los hermanos que estaban en Jerusalén. Y quiero que noten lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 1 y 2 de 1 Corintios. Dice ahí el apóstol Pablo: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces el apóstol Pablo quería que ellos estuvieran preparados para que al llegar él, pues no anduvieran cada quien corriendo de casa en casa como gallinas sin cabeza, pues buscando el dinero para poderle apoyar a los hermanos en Jerusalén. Pero noten lo que dice el versículo 3 al 4, cómo el apóstol Pablo respetaba la autonomía de la congregación en Corinto, porque les dice esto en el versículo número 3 al 4. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 3, cuando yo llegue a Corinto, a quienes ustedes escojan para enviar su dinero a Jerusalén, pues entonces ellos son los que van a llevarlo. Y si es posible que yo vaya con ellos, entonces vamos juntos. Pero ¿cuál es el punto? Que Pablo, aún siendo apóstol, teniendo autoridad como apóstol, respetaba la autonomía de la congregación en Corinto. Ustedes pongan este dinero y ustedes escojan a quién quieren enviar para que ustedes lleven este dinero a Jerusalén y si es posible, yo también los acompaño, dice Pablo, pero él no iba a llegar a imponer nada, decir, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, lo van a hacer como yo digo. No, Pablo respetaba la autonomía de la congregación en Corinto. Hechos capítulo 15 y el versículo 24. Fíjese aquí, en esta sección de escritura, el apóstol Pablo y Bernabé van a Jerusalén porque comenzaron a ir a Antioquía algunos hermanos de Jerusalén, comenzando a enseñar que para poder ser cristianos, los que eran gentiles tenían que circuncidarse, guardar la ley de Moisés. Entonces hubo un gran debate en Antioquía, donde al final de cuentas los ancianos de la iglesia en Antioquía le dijeron a Pablo y a Bernabé, vayan ustedes a Jerusalén y averigüen qué fue lo que pasó. Cuando llegan a Jerusalén, los apóstoles junto con los ancianos los reciben, escuchan cuál es el problema y los ancianos junto con los apóstoles escriben una carta para llevarla a las congregaciones que han sido afectadas por estos que fueron enseñando que debían de ser circuncidados para ser cristianos fieles. Bueno, en el capítulo 15, versículo 24, parte de esa carta decía así: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Si ustedes notan la carta que los ancianos de Jerusalén junto con los apóstoles escribieron, ellos dijeron, a estos no les dimos orden que fueran ellos a enseñar esto. Hubiera sido una violación a la autonomía de las congregaciones. Entonces, a pesar de que los apóstoles tenían autoridad como apóstoles, los ancianos de Jerusalén dijeron a estas personas que fueron a perturbarles a ustedes, nosotros no los enviamos. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era cada congregación autónoma y en este sentido, aquellos que fueron enseñando algo que los apóstoles y los ancianos de Jerusalén nunca les enviaron, pues fueron a regar falsa enseñanza. Recordemos que la manera en que Dios evita que el error afecte a otras congregaciones es dándole a cada uno esa autonomía, la facultad de obrar con independencia de la opinión o los deseos de otros. Estos hombres que fueron a enseñar a Antioquía y en otros lados esta enseñanza, dijeron los apóstoles, nosotros no los enviamos, nosotros no les dimos esta orden, no les hagan caso. Entonces, ¿cuál es el punto? Cada congregación tiene su obra que hacer y en este caso, cuando hay varones que van
sin que hayan recibido autoridad divina a enseñar cosas que no deben, pues eso afecta a otras congregaciones y la congregación local tiene derecho de aceptar, de recibir a quien ellos quieran y a quien no quieran. Entonces el mismo apóstol Pablo cuando se convirtió, cuando quiso ir a Jerusalén y reunirse con los hermanos no lo recibieron. Fue hasta que Bernabé habló por él y dijo, no, es que si es cristiano, si es fiel, entonces ya los hermanos ahí lo recibieron. Pero ellos tenían todo el derecho de negarle la participación a alguien, de negarle la membresía a alguien. Cada congregación hoy día igual tiene todo ese derecho de negarle participación o membresía a alguien en su congregación. Cada congregación debe de hacer su propia obra. Ahora, claro, entendemos que es posible cooperar entre congregaciones sin violar la autonomía, como en este caso el hermano Luis, que me hizo la invitación de poder estar con ustedes y participar, claro. Sin embargo, pues el tema fue establecido. Yo no podía llegar a enseñar lo que a mí se me pegara en gana, sino que ya estaba establecido un tema y la invitación está ahí y se puede cooperar, claro, sin violar la autonomía. Romanos 15, por ejemplo, versículo 26, aquí podemos ver lo que viene siendo este principio de poder participar, cooperar sin violar la autonomía. Capítulo 15 de Romanos, versículo 26. Dice allí el apóstol Pablo en el versículo número 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces, como ya mencioné, el apóstol Pablo estaba recaudando fondos para ayudar a los hermanos en Jerusalén, como lo vimos en 1 Corintios 16, pero también vemos que los hermanos de Macedonia y Acaya, al ver que la iglesia en Jerusalén no tenía la capacidad de ayudarle a todos sus miembros, pues ellos pudieron enviar ayuda también, este socorro, pero como lo vimos en Hechos 11, eso se iba a entregar a los ancianos y los ancianos, sabiendo la necesidad local, iban a repartir ese dinero. Entonces se podía cooperar, como la iglesia en Macedonia, la iglesia en Acaya, la iglesia en Corinto, las iglesias de Galacia, estaban cooperando, pero sin violar la autonomía. ¿Por qué? Porque ellos entregaban ese dinero a los ancianos y ellos ya lo utilizaban sabiendo la necesidad local de cada congregación. Y es por eso que nuevamente es importante la autonomía. Evita que el error se propague a todas las congregaciones, permite que la congregación local haga su obra propia y es posible, como ya mencionamos, que se pueda cooperar entre congregaciones sin violar la autonomía, como lo vemos aquí con las iglesias de Macedonia, las iglesias de Acaya, las iglesias de Galacia y la iglesia en Corinto, todas ellas ayudando a la iglesia en Jerusalén sin violar su autonomía. Pero hablemos rápidamente de dos cosas que creo yo son peligros que muchas veces no nos damos cuenta. Son los peligros que resultan por no respetar la autonomía de las congregaciones. La primera, creo yo, es un peligro que a menudo veo que ocurre especialmente entre iglesias de habla hispana. Yo predico para una iglesia de habla inglesa. Los hermanos aquí son americanos. Tengo ya poquito más de 20 años predicando y siempre he predicado para iglesias de habla inglesa. Aunque también pues he predicado en español en otros países, pero realmente las congregaciones con las que he trabajado siempre han sido iglesias americanas y rara vez he visto este problema con iglesias de habla inglesa, pero lo he visto mucho con hermanos de habla hispana que tienen este problema y el problema es que a pesar de que muchas veces decimos que entendemos este principio de autonomía, lo violamos. ¿En qué manera? En que comenzamos a descomulgar congregaciones. Una congregación comienza a descomulgar otra porque pues algo hicieron estos otros hermanos y estos no están de acuerdo con eso y por lo tanto los descomulgan. Ya los comienzan a decir es que estos no son fieles, y comienzan a descomulgar a congregaciones. Muchas veces se basan en los pasajes que vamos a ver en un momento, pero ninguno de estos pasajes enseña que una congregación descomulgue a otra congregación.
Todos estos pasajes que muchas veces son utilizados como supuestos pasajes prueba de cortar comunión con nuestra congregación, todos esos pasajes tienen que ver con una congregación cortando comunión con miembros de su congregación. Por ejemplo, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo número 6. El apóstol Pablo en esta carta a los tesalonicenses les dijo esto en el versículo número 6 del capítulo 3. Pablo escribe y dice esto: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Pablo dice claramente ahí, lo que nosotros les enseñamos a ustedes, tesalonicenses, si alguno no anda conforme a eso, apártense de él. Pero es una instrucción a la iglesia en Tesalónica y es una instrucción que se limitaba a únicamente los miembros de esa congregación. Nunca podemos leer de una congregación descomulgando a otra congregación, como muchas veces se practica. Eso es una violación de esta autonomía, de esa facultad de obrar independientemente de la opinión o los deseos de otros. Pero muchas veces se practica. ¿Por qué? Porque no se entiende este principio de la autonomía. Mismo capítulo, pero el versículo 14 al 15. Dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 14 al 15, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. No lo tengáis por enemigo, sino molestadle como a hermano. Nuevamente, este es un pasaje que Pablo está dirigiendo a la iglesia en Tesalónica con referencia a miembros de esa congregación. Cuando vemos el contexto es que había hermanos que al escuchar lo que Pablo escribió en la primera carta de Tesalonicenses, que el Señor iba a regresar, aparentemente muchos creyeron que el Señor iba a regresar pues en esos días y dejaron de trabajar. Entonces, al dejar de trabajar, pues ya no tenían cómo alimentar a su familia, entonces venían con los hermanos y les decían, oye hermano, ¿me puede ayudar con alimentos? ¿Me puede ayudar con esto, con otro? Entonces los hermanos, pues obviamente de buen corazón comenzaron a ayudarles, pero ¿qué es lo que pasa cuando ya la carga es mucho más pesada de lo que ellos podían? Entonces el apóstol Pablo por eso dijo en el versículo 10, si no están dispuestos a trabajar, pues que tampoco coman. Y por eso dice, estos hermanos que andan desordenados en este sentido, a esos son los que ustedes, la iglesia en Tesalónica, a esos son los que ustedes deben de descomulgar. No era una que Tesalónica descomulgara a la iglesia en Éfeso, o la iglesia en Filipos, o la iglesia en Colosas. No, era descomulgar propios miembros. Estos pasajes, cuando son utilizados para decir que por eso no tenemos comunión con esta congregación, porque Pablo dijo que lo señalemos, están utilizando mal la escritura y es una violación a la autonomía de cada congregación. Romanos el capítulo 16, versículo número 17. Dice el apóstol Pablo ahí, en Romanos el capítulo 16, versículo número 17. Dice el apóstol Pablo esto: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Pues yo no podría apartarme, por ejemplo, de la congregación de Buenaventura. Pues estamos a miles de kilómetros de distancia. Claro, ahorita por la invitación estamos teniendo esta comunión, pero en realidad pues no hay esa conexión porque estamos separados por mucha distancia. Por lo tanto, cuando dice el apóstol Pablo aquí que dice que os apartéis de ellos, pues ¿cómo poder hacerlo una congregación de otra? Es una violación a la autonomía de la congregación. Interesante también nuevamente que dice que tengamos cuidado con los que causan divisiones y tropiezos. Recordemos que la palabra autonomía es la facultad de obrar independientemente de la opinión o los deseos de otros. He tenido la oportunidad de estar en otros países predicando el evangelio y recuerdo muy bien, hace muchos años estuve en Ecuador y el primer domingo que estuve ahí en Ecuador, al participar de la Cena del Señor, pues vemos que en el caso mío, pues yo me senté al frente porque iba a estar enseñando esa mañana y a la hora de la Cena del Señor trajeron lo que viene siendo los elementos de la Cena del Señor, el fruto de la vida y el pan sin levadura.
Entonces, cuando me pusieron a mí la charolita con el pan sin levadura, yo agarré una porción y haciéndolo como lo hacemos nosotros aquí, agarró mi porción y me lo comí inmediatamente. Entonces, pues ya repartieron todo y el hermano estaba dando una pequeña explicación de lo que estábamos haciendo y ya después vinieron con la charola, con los contenedores con el fruto de la vid. Entonces yo agarré el contenedor, fui el primero, agarré el contenedor, me lo tomé y puse el contenedor vacío en la charola. Por alguna razón, no sé, no recuerdo por qué, volteé y miré que los hermanos lo tenían todavía en sus manos. Y me di cuenta que la manera en que los hermanos lo practicaban allí es que repartían el pan, todos tenían el pan en su mano, y después de que el hermano explicaba, ya ellos tomaban el pan y hacían lo mismo con el fruto de la vid. Pues yo me sentí un poco avergonzado, un poco tonto, porque yo me lo comí rápidamente como la acostumbramos aquí. ¿Cuál es el punto? Yo no iba a llegar allí y decirles, hermano, ustedes deben de hacerlo como nosotros lo hacemos. No, porque eso era algo que ellos decidieron así hacerlo y la iglesia ahí, en su autonomía, no estaba violando ninguna escritura, lo estaban haciendo de una manera como ellos habían decidido y aún así era correcto. Entonces, ¿cuál es el punto? Muchas veces, hermanos dicen, es que ellos no lo hacen como nosotros y por lo tanto excomulgan a congregaciones enteras, lo señalan como pues congregaciones que no andan bien, simple y sencillamente porque no lo hacen como ellos lo hacen. La autonomía de cada congregación debe de respetarse y por esa razón muchos descomulgan congregaciones enteras. ¿Por qué? Porque no entienden este tema de la autonomía. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9 al 13. Otro pasaje que a menudo se utiliza como texto prueba de que una congregación puede pues tachar a otra de no andar bien, y este pasaje nada tiene que ver con eso. Este pasaje habla de una congregación disciplinando a un miembro de esa congregación, no congregaciones de otro lugar, ni mucho menos a miembros de otras congregaciones. Dice el versículo 9 al versículo 13, dice el apóstol Pablo, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, ni con el tal aún comáis. Ahora, aquí Pablo dice alguien llamándose hermano, pero en el contexto del capítulo 5 está tratando con un hermano de esa congregación, no con hermanos de otras congregaciones y mucho menos con una congregación completa. Dice el versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. El contexto es claro que cuando dice alguien llamándose hermano, es un hermano de esa congregación y no simplemente un hermano de otra congregación. Entonces hay un peligro en no respetar la autonomía porque muchos se comienzan a tener esta idea de descomulgar a congregaciones completas simplemente porque hacen cosas quizás un poquito diferente a como lo hacemos nosotros. Y como lo mencioné en el caso de la Cena del Señor, como lo hacían los hermanos en Ecuador, no era la misma manera en que nosotros lo hacemos, pero no violaba las escrituras y por lo tanto, pues no había ningún problema. Claro, recordemos, la autonomía siempre se rige bajo lo que dice la escritura. Cuando son cosas que no afectan lo que la escritura dice, que no viola lo que la escritura dice, pues entonces no hay por qué tener ningún problema con eso, ni mucho menos, porque no lo hacen como nosotros lo hacemos, pues no debería de ser un problema. En este caso, por ejemplo, nosotros aquí con el COVID, ya no pasamos las charolas con los elementos de la Cena del Señor, tenemos al frente, tenemos ahí los elementos ya preparados y cada quien llega y agarra lo que viene siendo el fruto de la vida y el pan sin levadura, y cuando el hermano que dirige la cena, pues él lo hace, entonces ahí todos ya con su porción en mano, pues ya lo tomamos.
Por causa del COVID ya no pasamos la charola con la cual teníamos la colecta. Tenemos una caja ahora a la entrada y hay hermanos que al llegar ahí ponen su colecta o al irse ponen su colecta. No viola la escritura, pero lo hacemos diferente a como lo hacíamos antes. Y si otra congregación escoge estas cosas de otra manera diferente a como nosotros lo hacemos, sin violar las escrituras, pues obviamente no hay por qué estar tachándolos o descomulgándolos, porque eso viola la autonomía de la iglesia local. Y por último, hermanos, una cosa también que es un peligro que se logra ver cuando no se respeta la autonomía de las congregaciones, comenzamos a ver predicadores involucrándose en asuntos de otras congregaciones. Y muchas veces utilizan pasajes, por ejemplo, como Efesios 5 y el versículo 11 como texto prueba. Dice allí Pablo en Efesios 5 y el versículo 11, dice Pablo esto: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Entonces, de repente, yo comienzo o me doy cuenta de que hay algo que está sucediendo en la congregación de Buenaventura, digamos. Entonces, yo comienzo a meterme en esos asuntos porque tengo la idea de que Pablo dice: no tengas comunión con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien repréndelas, y por lo tanto yo voy a reprender lo que está sucediendo ahí. Bueno, el problema está en que puede que yo conozca parte del asunto, pero ¿quiénes realmente conocen el asunto a toda su plenitud? Si hay ancianos, los ancianos conocen qué es lo que está sucediendo ahí y qué están haciendo o qué no están haciendo. ¿Quién puede conocer? El predicador de esa congregación. Pero cuando no se respeta la autonomía, es cuando comenzamos a ver predicadores de otras congregaciones involucrándose en asuntos de otras iglesias, y eso viola el principio de la autonomía de la iglesia local. Muchas veces citan pasajes como segunda de Juan capítulo 1 versículo 10 al 11 y dicen, pues es que aquí dice la escritura que no debemos de tener ningún tipo de comunión con ellos. Pero nuevamente, esto se refiere a la iglesia local y la comunión con sus miembros. Dice el apóstol Juan aquí, versículo 10 al 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Pero notemos ahí que no se trata de que alguien viene a corregir otra congregación o miembros de otra congregación, sino alguien viene a la congregación suya. Y dice el apóstol Juan, si viene con otras doctrinas, no lo recibas, pero no está hablando de predicadores de una congregación involucrándose en los asuntos de otra. ¿Por qué? Eso viola la autonomía. Y es interesante porque estos dos problemas a menudo yo los veo entre hermanos que están haciendo estas cosas, aunque muchas veces dicen que entienden el principio de la autonomía de cada congregación, lo violan al descomulgar congregaciones completas o predicadores metiéndose en asuntos de otras congregaciones, basándose en los pasajes como Efesios 5 y Segunda de Juan. Bueno, esos pasajes no enseñan tal cosa. Cada congregación tiene la facultad de hacer su obra independientemente de la opinión o de lo que otros quieren. Cada congregación ha sido dada por Dios esta obra y no debe de ser violada, debe de ser respetada, porque nuevamente eso es lo que causa que cada congregación logre tener una pureza doctrinal y obviamente moral dentro de ellos mismos, porque tienen su propia obra que hacer sin que otros vengan a meterse en esos asuntos. Entonces, pues hermanos, les agradezco su atención. Ojalá y el tema pues haya sido pues presentado de tal manera que se pueda entender este asunto. Y como mencioné, pues es un asunto creo que es simple y a la vez complejo, porque muchas veces pues no respetamos ese principio básico de la autonomía de cada congregación. Pero les agradezco mucho la invitación, hermanos. Espero que nuestro tiempo juntos lo hayan encontrado edificante, que haya sido de ánimo nuestro estudio juntos. Gracias, hermano Luis, por su invitación, y gracias a todos ustedes, hermanos, que están aquí.